Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar a nuestro primer invitado, el concejal Michel Aulestia. Lo invitamos para abordar, hemos escuchado los procesos que lleva a cabo el municipio de Quito respecto de los controles por la seguridad. Hemos leído que usted ha hecho algunas observaciones a la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cómo intensificar esos controles por la seguridad? Señor concejal Aulestia, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Buen día a la audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, a partir de que fui titularizado en el cargo de concejal, he pedido información a la Agencia Metropolitana de Tránsito. En tanto, hay una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, emitida el 8 de junio de este año, en la que limitó la capacidad de movilidad de 2 hombres en una motocicleta. Esta resolución emitida por la ANT rige para todo el territorio nacional y en el caso concreto de Quito es a la autoridad de tránsito, en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito, hacer cumplir esta normativa. Una vez que yo solicito información a la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, me llevo la sorpresa que de junio, julio, agosto, septiembre no me habían dado información hasta ese momento. Habríamos tenido 51 personas citadas por este tema. Realmente es preocupante porque la ciudadanía que nos está escuchando en este momento y la gente a nivel país puede reconocer que el mayor número de delitos, robos y hurtos se dan en motocicletas. Cuando nosotros hablamos de seguridad en el país, en la capital, parecería que tratamos de echarnos la culpa entre los diferentes niveles de gobierno y no hay una cooperación, si se puede, entre todas las instituciones que estamos inmersas en esto. Y resulta que cuando sí tenemos una competencia para controlar temas de seguridad, no lo hacemos. La semana pasada, en la Comisión de Movilidad del municipio de Quito, compareció la directora metropolitana de tránsito y nos hizo conocer que el 1 de noviembre de este año habríamos tenido 81 citaciones por este tema en cumplimiento de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Es preocupante cuando estamos viviendo una coyuntura nacional de inseguridad y el municipio de Quito, la administración municipal, no puede darle ciudadanía cuando sí tiene competencias de control, al menos en temas de tránsito. Consecuentemente, ¿cómo debiera rectificarse esas observaciones que usted ha hecho para que se cumplan esas disposiciones? Yo quiero aquí aclarar un tema, Miguel. Con esto no pretendemos estigmatizar a la gente honesta, a la gente trabajadora que utiliza las motocicletas como una herramienta de trabajo, pero sí, parte de las cosas que le hemos pedido a la señora directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito es que informe a la Comisión de Movilidad cuáles van a ser el plan operativo para cumplir esta resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, pero adicionalmente, lo que les he dicho a la ciudadanía, le voy a solicitar al alcalde que en la próxima sesión de consejo esto sea conocido por todos los concejales, pero adicionalmente que la directora metropolitana de tránsito nos pueda dar respuestas a cada uno de los concejales en pleno y se pueda llegar a tomar resoluciones. Nosotros tenemos esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y lo que ha hecho la Agencia Metropolitana es aplicar el artículo 390 del COIP para sancionar a las personas que utilicen las motos, 2 hombres en moto, y lo que deberíamos hacer es regular ya desde el Consejo Metropolitano cuáles deberían ser las sanciones en edad de los quiteños. El caso de las motocicletas, ¿cómo debiera controlarse mejor? Porque ha sido una herramienta, lastimosamente, para acciones delictivas. Sin duda, Miguel, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento es, en este mismo periodo, se habría presentado ya una ordenanza en la que se limitaba, un proyecto de ordenanza en la que se limitaba
la movilidad de 2 hombres en motocicleta. Lamentablemente esta ordenanza fue archivada en su momento en esta administración y lo que ahora tenemos es una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Al ser el ente rector nacional del tránsito, lo que debemos hacer es cumplir. Pero si ya tenemos normativa en este momento que nos obliga a controlar, y Quito en este caso, que tiene ya las competencias de tránsito, debemos hacerlo. Lo que pasa es de que resulta que no estamos sintonizados con el clamor ciudadano. Varias encuestas de percepción aquí en Quito, lo que sacan como resultado es que el quiteño lo que pide es seguridad. Me parece que el país pide seguridad. No es momento ahora de ponernos a pelear entre diferentes gobiernos. Lo que hay que hacer es cooperar dentro de nuestras funciones. Medio en chiste, medio en broma, decían hace unos días, el tema de seguridad no es de nuestra competencia como gobierno autónomo descentralizado. No, señores, sí es de nuestra competencia porque podemos complementar el trabajo que está haciendo el gobierno nacional. No podemos ver hacia un costado y creer que solo es competencia del Ministerio del Gobierno, del Ministerio del Interior, el tema de la seguridad. Nosotros como autoridades electas por los ecuatorianos también debemos estar preocupados de estas cosas. Las autoridades más cercanas a la ciudadanía somos nosotros, los concejales del municipio de Quito. Demos respuesta a estas demandas de la coyuntura nacional. Usted ha hecho una observación que se relaciona con la tarea de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Dice que se persigue a los ciudadanos infractores de pico y placa como a delincuentes, pero no se preocupa del clamor de seguridad que piden los quiteños, en este caso, por el tránsito de las motocicletas. ¿Cómo lograr mejorar esos controles en el caso del tránsito de las motos? Por supuesto, Miguel, usted acaba de decir algo que es real. Los quiteños vivimos esto a diario. Vemos en las salidas, en los extremos en donde se empieza y termina operativos con 20, 30 agentes metropolitanos de tránsito, 10, 8 motos ahí en estos lugares. Aparte antes teníamos, hace unos 15 días teníamos grúas parqueadas ahí para perseguir al ciudadano que sí, posiblemente sí está cometiendo una infracción en el momento del pico y placa, y se les perseguía en 3 y 4 motos a los ciudadanos quiteños que cometían esta infracción de pico y placa. Pero cuando podemos controlar la seguridad, los agentes metropolitanos de tránsito no están. Entonces, lo que hay que hacer es una reevaluación de lo que sucede en la Agencia Metropolitana de Tránsito y cuáles son las prioridades. Me parece que hay que ir a una cultura de tránsito, pero también hay que responder a las demandas de los quiteños. Seguridad. Lo que yo les he dicho y le he pedido a la Secretaría de Movilidad en Comisión de Movilidad es que actualicen también los horarios del pico y placa. ¿Por qué el ciudadano quiteño tiene que ajustarse o quedarse hasta las 9 de la noche parqueado en cualquier lugar de Quito cuando estamos viviendo olas de inseguridad? Y no sabemos si esos estudios, en el caso del pico y placa, todavía están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En este momento, estudios actualizados del pico y placa, que los agentes metropolitanos de tránsito, si bien no son de seguridad, pero sí pueden hacer control de movilidad en pro de la seguridad de los quiteños, que se hagan estos operativos en coordinación con la Policía Nacional, por supuesto. Pero es momento municipio de Quito, la administración municipal, sintonice con el clamor ciudadano. Seguridad es lo que piden los ecuatorianos y, cómo no, el municipio de la capital no puede estar sintonizado con esto. Usted ha glosado unas declaraciones de la dirección de la AMT que solo ha sancionado en 81 casos en 5 meses en Quito el tema de las motocicletas. ¿Es muy poco para lo que debiera hacer? Por supuesto, los ciudadanos todos los días nos mandan a nosotros fotografías de cómo están circulando 2 hombres en motocicleta. Conocemos el mayor número de hurtos, de robos y hasta de sicariatos se han dado en motocicletas. Hace 15 días en la Mariana de Jesús, aquí en Quito, que los ciudadanos cansados ante la ausencia de las autoridades se vieron en la obligación de quemar motos. No es posible que en 5 meses tengamos 5 citados en cumplimiento de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y que una vez que iniciamos el proceso de fiscalización, el día martes de esta semana, solo el martes, hayamos tenido 150 infraccionados. Esto es una locura. Parecería que solo estamos siendo reactivos
con las cosas que suceden, pero realmente no hay una planificación de operativos en lo que sí podemos controlar. Es verdad que ha habido un número alto, se menciona 1.600 motocicletas sancionadas por pico y placa, pero solo los 81 casos que le citaba por la resolución de la circulación de las motos. Esto es grave porque en el informe en el ejercicio del rol de fiscalización, estimado Miguel, en el informe que me pasan a mí, tenemos al mes de agosto de este año, 51 infraccionados, y lo que nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito es, de igual manera, en los controles ejecutados a motocicletas realizados por el tema de pico y placa del 10 de junio al 31 de agosto del 2022, se han ingresado a los centros de retención vehicular un total de 1.637 motocicletas. Entonces, nuevamente es la pregunta. ¿Nosotros estamos preocupados en el tema de tránsito solamente en el pico y placa o no podemos? Este es un diálogo con el señor concejal de Quito, Michel Aulestia, a propósito de los controles de circulación en el Distrito Metropolitano. Por favor. Sí. Sí, le estamos escuchando, por favor, adelante. Le decía Miguel, parece que tuvimos algún tema de señal. Una vez de que las autoridades determinaron, tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional, que el mayor número de delitos se cometían en motocicletas, surge esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Surge esta resolución en la que limita, el texto es largo, pero lo que limita es 2 personas en una motocicleta. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudad? Cumplir la normativa que ya está hecha. Porque lo otro es solo controlar. Todo el mundo conoce, y esto hay que decirlo, hay agentes metropolitanos de tránsito honestos, hay funcionarios públicos honestos, pero en el caso del pico y placa se han dado también casos de corrupción. Hace unos días tuvimos que ejercer un control de fiscalización para que la Agencia Metropolitana de Tránsito le comente a los quiteños que la grúa no es necesaria para el tema del pico y placa. La grúa fue un método, una herramienta hasta de extorsión en el caso del pico y placa. Y sí resulta medio preocupante que en los casos de seguridad que podemos controlar, solo tenemos a la fecha 81 personas sancionadas, y en los casos del pico y placa sí pasan los 2.000 casos solo en caso de motocicletas. Entonces, estas cosas somos las que estamos fiscalizando en este momento. Vamos ya a pedir en sesión del Consejo, en la próxima sesión del Consejo, que se traten estos temas. Nosotros no podemos abstraernos de lo que sucede en la coyuntura nacional, no podemos ver a otro lado cuando estamos hablando de seguridad, y si podemos hacer una coordinación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso Quito, deberíamos estar a las órdenes y prestos para trabajar por la ciudadanía. Eso implica, concejal Aulestia, lo que usted dice es que no hay una coherencia en la actuación de la Agencia Metropolitana de Tránsito si usted refleja que 1.600 motocicletas han sido sancionadas por pico y placa y solo 81 casos por la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito de la circulación de las motocicletas. Implica que se dedican mucho más al control del pico y placa antes que esta dinámica para cometer delitos. 2 personas en motocicleta, y que es lo que ha causado hechos de dolor, asesinatos, dejar heridos o asaltar en las motocicletas. Efectivamente, Miguel, es preocupante porque los quiteños que nos están escuchando en este momento conocen de casos de que un tío, un sobrino, un pariente, un familiar, un colaborador del trabajo ha sido asaltado en una motocicleta. Y cuando el municipio de Quito podría controlar estos temas porque hay solución de la Agencia Nacional de Tránsito, no se lo hace. Ese es el rol de fiscalización que nosotros como concejales debemos de ejercer. La ciudadanía conoce. Nuestras funciones como concejales es legislar y fiscalizar. Dentro del ámbito de la fiscalización he pedido esta información, pero que para que la ciudadanía conozca, no para mí, sino para poder actuar y tener un plan operativo de acción en temas de seguridad. El
¿Cuál sería el planteamiento? ¿Va a formular este tema en el seno del Consejo? ¿Y qué espera de la Agencia Metropolitana de Tránsito con estas observaciones que ha formulado? Mayor control en la circulación de las motocicletas antes que lo que también deben hacer, pero no de manera tan contundente como es el tema de la seguridad de los ciudadanos, antes que el irrespeto a la resolución del pico y placa. Por supuesto, pero en el caso del pico y placa, Miguel, no es un tema de persecución, es un tema sí de control de tránsito, pero en lo otro también tenemos un tema de seguridad, una crisis de seguridad que atraviesa este momento el país. La capital no puede llegar a ese extremo. Tenemos ya toques de queda en Guayas, Santo Domingo y Esmeralda. No pasa en Pichincha. Quito tiene que estar preparado y prevenir los casos de seguridad. La propuesta ante el Consejo Metropolitano es que se conozca primero las cifras, que la Agencia Metropolitana de Tránsito muestre una planificación de cuáles serían los operativos que van a realizar en Quito en cumplimiento de esta ordenanza en conjunto con la Policía Nacional, pero adicionalmente, si se necesita o se requiere que el municipio de Quito y el seno del Consejo Metropolitano emita una ordenanza para sancionar estos casos en cumplimiento de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, estamos prestos a escucharles a la Agencia Metropolitana, pero es momento de actuar, es momento de que nos conectemos con la coyuntura, nos conectemos con el clamor ciudadano de seguridad, pero sobre todo que el municipio de Quito responda con las necesidades de los quiteños. En este sentido, ¿usted cree que debe replantearse la política de la AMT para acometer en lo que usted viene demandando mayor control en la circulación de las motocicletas? Por supuesto, Miguel, pero no solo es en el tema motocicletas. Si queremos replantear todo el trabajo que está haciendo la Agencia Metropolitana de Tránsito, también es en el pico y placa. También hay que pensar en tener una autoridad única en Quito. Lamentablemente, la estructura municipal en el tema de tránsito es que por un lado tenemos una Secretaría de Movilidad, por otro lado tenemos una Agencia Metropolitana de Tránsito y por otro lado tenemos en LEMOV quien puede asfaltar, pavimentar calles, semaforización, y no hay una autoridad única de tránsito. En eso también deberíamos pensar como municipio, en tener una autoridad única de tránsito en la que se pueda coordinar todas las acciones, no solo el tema del pico y placa, también el tema de motocicletas, también el tema de falta de placas y control de placas en la ciudad, pero es un tema integral. En este momento no podemos solucionar todo, pero lo que sí podemos es dar respuesta cuando ya tenemos normativa de la Agencia Nacional de Tránsito y controlemos el tema de las motocicletas y demos seguridad a los quiteños. ¿Qué implica que haya una única autoridad? Es decir, que se canalice a través de esta autoridad. ¿Reforma, nueva ordenanza, resolución del Consejo? ¿Qué implica esto? Me parece que deberíamos hacer una ordenanza en la que todo se condense en una sola autoridad. Le explicaba hace un momento Miguel. Tenemos por un lado una Secretaría de Movilidad, por otro lado tenemos una EMOP, que es la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas, tenemos la Agencia Metropolitana de Tránsito, todas ellas lamentablemente no pueden coordinar. Lo que sí debería existir es una autoridad única, que se coordine todas las acciones que tengan que ver con la movilidad, con el tránsito, con la pavimentación de la ciudad, con el bacheo de la ciudad. Eso debería existir, pero no existe en este momento. Si tenemos que ir a una reforma de ordenanza sobre la estructura del municipio de Quito, tenemos que hacerlo y tomar esas decisiones. ¿Cuándo planteará esto para que se trate en el seno del Consejo? En la siguiente sesión del Consejo, que será el día martes de la siguiente semana. ¿Y usted ha conversado con otros concejales que a lo mejor coinciden con su planteamiento? Hemos conversado, este tema ya fue tratado en la Comisión de Movilidad, los miembros de la Comisión de Movilidad han hecho también sus cuestionamientos, están en sintonía con lo que pide el ciudadano. Lo que esperamos en este momento es que la administración municipal responda. ¿Y usted ha formulado ya el planteamiento solo para que se trate esto en el seno del Consejo o ya ha hecho el planteamiento a la alcaldía para que se rectifique en estas tareas que debe cumplir la AMT? Ya he solicitado en la Comisión de Movilidad
que esto sea tratado en la comisión, lo tratamos. Y el día de hoy solicitaré por escrito al alcalde que sea tomado en cuenta en el orden del día para el día martes de la siguiente semana. El de cambiar este tipo de control, de mejorar los controles de motocicletas más allá del control del pico y placa, ¿usted cree que cambiaría el panorama como en otras ciudades ya se ha hecho la detención, el decomiso de motocicletas que van en estas condiciones? Me parece que no debemos ser reactivos, estimado Miguel, sino prevenir las cosas que podemos controlar. Posiblemente si nosotros nos adelantamos a hechos y a actos que podrían terminar en temas delincuenciales, podríamos tener mejores cifras en casos de percepción de seguridad y mejores números en gestión municipal. El, y el tema pasa en la movilidad únicamente como el de las motocicletas, ¿o usted quisiera que se haga un análisis integral de la problemática en la capital, debido especialmente a lo que usted empezó señalando, estas preocupaciones por la inseguridad, no solo en Quito, sino vemos incluso 3 provincias que están con estado de excepción? Por supuesto, Miguel, hay que hacer un análisis integral en el tema de movilidad. Por eso les hablaba también del tema pico y placa, por eso les hablaba de una autoridad única en temas de movilidad en la capital. Es necesario que se sinceren datos, que se transparenten datos y actualicen datos sobre el... Cuando nosotros estamos en territorio, la gente nos dice que cómo es posible que se tenga que esperar hasta las 9 de la noche, arriesgándose muchas veces con sus negocios para salir en el tema del pico y placa. ¿Quién nos dice que hasta las 9 de la noche tenemos una hora pico en tema de tránsito? Por eso es preciso ahora que se actualice. Queremos una reactivación de los negocios, queremos una reactivación de la economía de los quiteños. Bueno, actualicen los estudios y sinceren por qué tenemos un pico y placa hasta las 9 de la noche. Son los temas que hay que discutir, hay que decirlos. ¿Qué es lo que pide la ciudadanía? Reactivarse económicamente. Bueno, demos las facilidades desde el municipio de Quito, desde el Consejo Metropolitano, para que eso suceda. ¿Usted cree que luego de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que limitó la movilidad de 2 hombres en motocicletas a nivel nacional, Quito ha sido la que menos ha controlado esto? Por supuesto, hemos pedido oficialmente hacer un comparativo de datos al municipio de Guayaquil, cuáles han sido los operativos y los controles que han realizado. En las siguientes semanas nos pasarán este comparativo y evidentemente en el caso de Quito es mucho menor a los operativos que se han hecho en ciudades grandes en cumplimiento de la resolución de la Agencia Nacional. Eso refleja el dato que usted diera esta mañana, 81 casos en 5 meses en Quito sancionados. Por supuesto, pero adicionalmente estos datos los tenemos certificados, porque esto ha sido lo que la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito tanto ha informado de forma verbal a la Comisión de Movilidad, como nos ha pasado por escrito en un informe ejerciendo nuestro rol de fiscalización. Lo que contrasta con el otro dato que usted también ha dado esta mañana de 1.600 motocicletas sancionadas por pico y placa. Por supuesto. ¿Qué espera entonces de la próxima sesión del Consejo Metropolitano de Quito respecto de esta preocupación que usted ha planteado, la circulación de 2 hombres en motocicletas que está prohibido por la ANT? Esperemos, Miguel, que en la próxima sesión del Consejo la Agencia Metropolitana de Tránsito pueda presentar en el Consejo Metropolitano cuál va a ser su plan operativo en cumplimiento de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, pero adicionalmente se han encontrado falencias, se han encontrado huecos todavía para poder cumplir esto y requieren de una ordenanza para poder sancionar. Bueno, que la presenten en el Pleno y que nosotros tomemos las mejores decisiones en pro de la seguridad de los quiteños. ¿Cuáles son las falencias que han sido encontradas que usted menciona? Yo no las he encontrado, Miguel. Digo, sí, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha tenido falencias que han realizado, que expongan en el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito. Si requieren que se elabore una ordenanza para el cumplimiento de esta resolución, bueno, nosotros estamos prestos a escucharles. Que pudiera ser el que falte personal para este control en las calles de Quito. Posiblemente. Lo que nosotros requeriríamos en este momento es de que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos comente qué es lo que les hace falta, pero no por eso no podemos cumplir
una normativa, una resolución del ente nacional rector del tránsito y simplemente no hacer nada. Bien, al señor concejal de Quito, Michel Aulestia, muchas gracias la presencia en la revista de Opinión Democracia para abordar este tema que ha planteado, el que el municipio intensifique los controles por la seguridad en la capital, de manera especial en el tránsito en motocicletas, cuando la ANT limitó la movilidad de 2 hombres en motos a nivel nacional. Y obviamente Quito es parte del accionar y de los controles en el país. Muchas gracias, concejal Aulestia, a su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, estimado Miguel, un agradecimiento a los quiteños que nos escucharon. Un buen día.